Amigos, ¿qué tal? Excelente tarde ya de martes y bueno, el mal ya está hecho, el daño ya está. México cada vez pierde más en cuestión petrolera. México ya no puede decirse potencia en cuestión petrolera. Si bien es cierto, durante casi 50, 60 años el petróleo fue la base de la economía mexicana y aún todavía lo es, cada vez es menos. Antes podíamos presumir que teníamos petróleo prácticamente hasta para regalar. Pero ahora, gracias a las políticas neoliberales, gracias a esas políticas de dar todo sin tener reserva, nos están dando en la torre. La economía de México está cada vez peor. La economía de México cada vez depende más de otras economías, cuando tenemos todo para ser un país autosustentable. Teníamos petróleo, tenemos mares para poder sacar mariscos, pescados, tenemos tierras fértiles, tenemos ganadería, tenemos todo para ser potencia mundial. Lo que no tenemos y no teníamos es una buena administración de esos recursos. Durante 30 años, gobiernos que creían que darlo todo a empresas extranjeras era lo máximo, nos dictaron una sentencia, puedo decir, de muerte económica. Esto lo sabe bien López Obrador. Sin embargo, hoy Pemex hace la primera importación de crudo, de petróleo estadounidense en más de una década. Y esto tiene muchas tangentes, tiene muchas aristas, muchos caminos. El primero es esta urgencia de que se aprobara el famoso Tratado de Libre Comercio, que a quien siempre va a beneficiar más es a Estados Unidos. ¿Por qué no comprar el petróleo, no sé, a algún otro país, algún otro lugar? Venezuela, por ejemplo. Puede ser más barato, porque a Estados Unidos no le parece. Como el papá al que siempre le tienes que pedir permiso. Pero supuestamente tenemos autonomía, tenemos soberanía, podemos hacer lo que gustemos. No, así no es la cosa. Y es ante esta noticia que estoy seguro que el general Lázaro Cárdenas, aquel que inició la expropiación petrolera, que tenía muy marcado el principio de que lo que está en México es de los mexicanos y los gandayas que se vayan a otro lado, ahorita, con esta noticia, estoy muy seguro, como les dije, que se ha de estar revolcando en su tumba. A estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Todo lo que él, o por lo que él luchó, se vino al traste. Por los intereses mezquinos de políticos como Carlos Salinas de Gortari, que tiene mucho que ver en esta situación. Por intereses mezquinos de Ernesto Zedillo, que fue un títere de Salinas, de Vicente Fox, que es accionista en muchas empresas petroleras, Felipe Calderón, y ni se diga de Enrique Peña Nieto. ¿Y cómo se da esta importación de petróleo? Este negocio redondo. Dice, Pemex hace la primera importación de crudo estadounidense en más de una década. La petrolera asignó 4 cargamentos de 350,000 barriles cada uno para importar crudo ligero Bakken y que serán entregados en noviembre. Es decir, compramos petróleo. ¿Cómo la ven? ¿De qué chorizo sirve que hagamos descubrimientos a cada rato en México? Sí, para esto sirve. Dice, Petróleos Mexicanos importará 1.4 millones de barriles de crudo ligero Bakken en noviembre, informó la compañía en un comunicado este lunes. De acuerdo con el documento, Pemex Transformación Industrial asignó 4 cargamentos de 350,000 barriles cada uno para importar petróleo que serán entregados el próximo mes. La firma dijo que los detalles de la asignación se darán a conocer cuando termine el proceso de la firma de los contratos correspondientes. Esta decisión forma parte de la estrategia para mejorar la dieta del petróleo
que se utiliza en el Sistema Nacional de Refinación. Un sistema nacional de refinación que está obsoleto, al que no se le ha invertido un peso. Por eso se tiene que invertir y comprar petróleo en el extranjero. Si Fox, si Calderón, si Salinas, si Peña Nieto hubieran invertido un poquito en las refinerías, esto no tendría que estar sucediendo, lo que permitiría obtener productos destilados de mayor valor económico como gasolina, diésel, dijo Pemex. Sí, ok, traes el petróleo de fuera, pagas impuestos, pagas aranceles, de nada chorizo sirve que hagas un muy buen producto si va a ser carísimo y nadie te lo va a comprar. Gasolinas de mejor calidad pero más caras. Aquí está el famoso IEPS, en el impuesto del procesamiento de gasolinas. No que no se venía algo malo. Tienes que justificar la compra de este petróleo. ¿Con qué? Con aumentos a las gasolinas. En septiembre, el director de Pemex, Carlos Treviño, dijo que a finales de octubre se iniciaría la importación de crudo a México, posiblemente de Estados Unidos. Posiblemente. Era seguro, o sea, ¿a quién quieren engañar que se tienen relaciones comerciales con otros países? ¿A quién quieren? ¿Con Arabia o con algún otro lugar? A nadie engañan. Sabemos que todo lo que le conviene a Estados Unidos lo van a hacer. Si Estados Unidos te dice, necesito que me compres las heces de las vacas que hay en el norte de Texas, lo compra México. Y dice, no, es que vamos a hacer un abono estadounidense muy bueno porque ahí están bien alimentadas las vacas. Si necesito que me compren el orín del conejo estadounidense para fijar perfumes, lo van a hacer. No podemos ser independientes. No tienen ese valor de enfrentar a Estados Unidos. ¿Sabes qué? No. México es autosustentable. Dice, hemos tomado la decisión, Carlos Treviño, de importar algo de crudo para poderlo meter en nuestras refinerías y poder mejorar el nivel de proceso de refinería. Crudo, ligero y capturar el margen refinados, dijo Treviño en entrevista con Reuters. A ver, o sea, ¿qué refinería funciona en México? ¿Cuánto producen? ¿Realmente es necesario endeudarse con 1 millón de barriles? ¿Realmente México no puede? Esto es grave, porque no solamente es, te compro el petróleo, sino a qué costo. ¿A qué costo para los mexicanos? Vas a traer petróleo más fino para hacer mejores gasolinas y esa mejor gasolina va a tener un costo superior. Digo, ya la premium es incosteable prácticamente, más de 20 pesos en muchos lugares. Que están obstinados que el 30 de noviembre la gasolina ya esté en 25 pesos. Es la trampa que le quieren dejar a López Obrador. Esta trampa que está tejiendo Enrique Peña Nieto y todo su clan, todo su grupo, el secretario de Energía, el de Economía y la mafia del poder. Sí, hoy sí lo puedo decir. Porque ellos están muy metidos. Tienen inversiones, tienen, ¿cómo se llama? Acciones en muchas empresas petroleras. La agencia de noticias reportó este lunes que la petrolera había adjudicado a la firma estadounidense de refinación Phillips 66 una oferta para importar al menos 4 cargamentos de crudo Bakken. Dice, la compra que marcará la primera importación de crudo estadounidense que hace Pemex en más de una década fue solicitada la semana pasada para cubrir los requerimientos de la refinería Salina Cruz, la mayor del país, en medio de una caída de la producción de crudo ligero de México. Una oferta previa para importar crudo estadounidense like Louisiana Sweets no fue adjudicada al principio de octubre debido a que Pemex fijó una referencia de precios muy anterior a la fecha de la licitación y dejó poco margen de maniobra para las primeras entregas de la compañía. Pemex dice necesita con urgencia asegurar una fuente de crudo ligero importado para revertir las bajas tasas de procesamiento de sus refinerías. Ahora resulta que porque no hay petróleo es por el que no sirven las refinerías. Hágame el desgraciado favor, hágame la balona en este momento. O sea, no es eso, es que no le diste mantenimiento, es que la producción petrolera de aceites, me acuerdo todavía
cuando salía esto de Mexloop y que los mejores aditivos y que le ibas a hacer la competencia a Bardal, a Quaker State. Y sí, eran buenos, pero lo dejaste de hacer. Te enfocaste en otras cosas, diste entrada a las empresas extranjeras y eso nos vino a dar al traste. Precisamente de este tema habla Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su Twitter. Vamos a checar el Twitter de López Obrador. Dice: el anuncio de que Pemex contrató la compra de 1.400.000 barriles de petróleo al extranjero es una muestra más del fracaso de la política económica neoliberal y neoporfirista de los últimos 30 años. Una política que le abre todo, le da todos los insumos, que le da todas las ventajas al inversionista y no protege las instituciones del Estado que también pues crean riqueza. Si Pemex hubiera sido atendido a tiempo, si Pemex hubiera sido cuidado bien, hoy sería la principal productora de petróleo en el mundo. Mucho tiempo lo fue. ¿Cómo es posible que Dubái haya salido adelante con el petróleo y muchos otros países y México todavía trastabillé y ahora tenga que comprar ese petróleo al extranjero? Esto lo supuso López Obrador hace 2 horas, una hora exactamente. Dice también en otro tuit: es tanta la enajenación de sus promotores de la reforma energética y la política neoliberal o beneficiarios conservadores que se hacen los desatendidos. No ofrecen disculpas, permanecen callados como momias. Además de corruptos e ineficientes, son unos cinicazos. Perdón, pero me choca. Esto lo escribió López Obrador y eso es lo que estamos sintiendo todos los mexicanos. Eso es lo que nos está dando en la torre. Salinas, como les dije, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, Peña Nieto, Calderón, Fox, son gente que se benefició de esta política neoliberal, que sabe que gracias a ellos se está secando Pemex. De nada sirve que se estén encontrando yacimientos por todos lados si no los podemos explotar. ¿Por qué? Porque gracias a la política neoliberal ya fueron entregados a empresas extranjeras. La gente obviamente apoya a López Obrador, por eso está usted para cambiar todo esto, señor presidente de México. Dice: más bien, jóvenes con Obrador, te apoyo, AMLO, necesitamos nuestras refinerías ya. ¿Qué va a pasar? Bueno, ese es otro tema que tomaremos más al rato, porque ya salió Munra de su tumba, perdón, el Bester, y es algo que tenemos que tocar más al ratito. Ahí está, las impresiones de la gente, ya las vieron, vuelvo a decirlo, ya López Obrador habló sobre este tema de que anunció Pemex el contrato, una compra de 1.400.000, la gente empieza a contestarle, pues obviamente a responderle a López Obrador. Eso es muy, muy, muy bueno que esté sucediendo las cosas así, porque como les dije, quienes realmente se enriquecen de esto es Carlos Salinas, es Calderón, es Vicente Fox. De estas se encuentran yacimientos, se presume. Pemex está contento porque se encontró tal yacimiento, pues no lo puedes explotar. ¿Por qué? Porque ya se lo diste a algunas empresas de estos siglos. Yo soy el 2.0. Si te gustó este video, dale like, comenta y comparte para que más gente se entere de esta interesante noticia. De ver próximo, viene Munra, el Bester. Va